Muy bien, siguiendo con nuestra explicación en variantes de problemas de MRU, en este caso vamos a ver cómo se trabaja en este tipo de ejercicios cuando las trayectorias son perpendiculares entre sí. Tenemos entonces nuestro problema, dice dos móviles pasan por un mismo punto en simultáneo con velocidades de 6 y 8 metros sobre segundo respectivamente. Estos siguen trayectorias rectilíneas perpendiculares entre sí. Calcular en tiempo en el que ambos estarán separados 400 metros. En este caso, nuestra condición más importante es esta palabra de acá. ¿Qué significa perpendicular en matemáticas? Son dos rectas que se cortan entre sí y forman un ángulo de 90 grados. Podemos hacerlo hacia cualquier lado, pero en este caso vamos a decir que si uno se moviera hacia el este, el otro se está moviendo hacia el norte. Si tenemos una vista aérea de lo que está sucediendo, entonces uno de estos móviles se va a desplazar hacia este lado hasta que después de cierto tiempo esté ubicado por acá, le vamos a poner. Mientras que el otro se está desplazando hacia una trayectoria perpendicular, en este caso suponiendo hacia el norte, y después de cierta cantidad de segundos va a estar ubicado más por allá. ¿Qué es lo que nos pregunta el ejercicio? Si nosotros le damos a estos móviles los datos que están en nuestro problema, por decirles, este sería de 6 metros sobre segundo y el otro sería de 8 metros sobre segundo. Después de cierto tiempo la distancia de separación va a ser de 400 metros, pero en este caso la distancia ya no es tan fácil de calcular, puesto que este valor va a estar dado en una trayectoria que sea diagonal a como veíamos nuestro ejercicio inicialmente. Entonces aquí vamos a tener que hacer algunas aplicaciones. Vamos a decir por un lado que en este caso a esta trayectoria de acá y a esta trayectoria de acá les podemos poner nombres respectivos. Le vamos a decir que esta es una distancia de 1 y esta es una distancia de sub 2. Entonces tenemos los planteamientos bajo los cuales podemos trabajar y calcular esta distancia d, que es la que queremos. Ahora, si nosotros pensamos en el ejercicio desde un punto de vista más matemático, podemos ver que este tipo de triángulo es un triángulo rectángulo cuya resolución puede ser dada por funciones trigonométricas o utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, cuando utilizamos cuál, pues dependiendo de la cantidad de datos que tengamos y a los lugares donde están ubicados nuestros datos. En el caso de que tuviéramos ángulos de trabajo, pues preferible utilizar funciones trigonométricas. Pero en este caso, si tenemos todos los catetos y la hipotenusa que encontrar, pues es más que evidente que lo que tenemos que utilizar es el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo planteamos los problemas para que podamos llegar a este resultado? Vamos a decir en este caso que utilizamos nuestra ecuación dada que la distancia va a ser igual a la rapidez con la que se mueve un objeto multiplicada por el tiempo. Esto es la ecuación que utilizamos dentro de MRU. Entonces, esa es la que vamos a utilizar para cada uno de los móviles hasta llegar a nuestra respuesta requerida. Entonces, vamos a decir, para el móvil número 1, tendríamos que la distancia 1 es igual a la velocidad del móvil 1 multiplicada por el tiempo. Ahora no se olviden que nos está preguntando el tiempo para ambos, entonces el tiempo en este caso es una variable común que vamos a sostener para ambos móviles. Reemplazando datos, tengo entonces que la distancia número 1 es igual a la velocidad del móvil 1. ¿Qué velocidad es? Una velocidad de 6 metros sobre segundo multiplicada por un tiempo t. Y solamente eso podemos obtener de nuestro móvil 1. Le vamos a llamar a esto una ecuación número 1. Pasamos al siguiente móvil. Vamos a decir lo mismo para el móvil, en este caso número 2, y obtenemos una ecuación que va a ser similar. Vamos a decir entonces que la distancia 2 es igual a la velocidad número 2 multiplicada por el tiempo. Reemplazando datos, nos quedaría que la distancia número 2 sería igual a la velocidad 2, que en este caso es 8, multiplicada por el tiempo t, que es común para ambos móviles. Entonces, hasta ahí tenemos una ecuación número 2. Y estamos casi llegando a nuestro resultado. Ahora, ¿por qué decimos que el tiempo es común para ambos móviles? Porque ambos pasan por el mismo punto, este punto común, en simultáneo. Entonces el tiempo va a correr para ambos dentro de nuestro lapso de análisis con el mismo t para ambos móviles. Bien, ahora, ¿cuántas variables tengo? Desde el principio tengo que analizar eso. Tengo una d1, distancia 2, y también tengo el tiempo como una incógnita. Entonces necesito utilizar más ecuaciones. Tengo dos, vamos a utilizar un poco de matemáticas para obtener nuestra tercera ecuación y una relación entre estos segmentos utilizando también el tiempo como tal. Entonces vamos a decir en este caso, utilizando el teorema de Pitágoras,
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el lado más largo, o sea, nuestra hipotenusa, elevado al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos elevado al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Si lo vemos en nuestros lados, C sería nuestra variable D y A o B indistintamente serían de 1 y de 2. Entonces, si nosotros lo planteamos, ¿qué ecuaciones? Reemplazando nuestra ecuación 1 y 2, que serían las ecuaciones que obtenemos de la parte de MRU, nos quedaría lo siguiente. Tendríamos que la hipotenusa para nosotros es D al cuadrado, sería A al cuadrado. ¿Qué es A al cuadrado? Es un cateto. Le vamos a llamar cateto o distancia 1 elevado al cuadrado más el otro cateto, que es nuestra distancia 2 elevada también al cuadrado. Esta D lo vamos a dejar como variable, simplemente tendríamos D al cuadrado, que esto es un dato, además no lo habíamos anotado. La distancia, ¿cuánto tiene que ser de separación? Está en nuestros datos, tiene que ser de 400 metros. Ahora sí está completa nuestra información. Entonces tendríamos 400 elevado al cuadrado sería igual a la distancia 1. ¿Pero qué es distancia 1? Planteándolo en función de la ecuación 1 sería 6 veces t, todo esto elevado al cuadrado. Más, vamos a ampliar un poco nuestra pantalla, tendríamos distancia 2. ¿Pero qué es distancia 2? Es 8 veces t, también elevado al cuadrado. Listo, vamos a hacer una repartición. 400 al cuadrado sería 16 con dos ceros. Y los ceros más, un total de 160.000, igual a 6 al cuadrado, que es 36 veces t, y t al cuadrado, más 8 al cuadrado, que sería 'sí? Entonces nos quedaría acá una reducción por términos semejantes. Tendríamos 36 más 64 y continuamos nuestro problema. Aquí teníamos un total de 160.000 igual a 36 más 64 es 100t al cuadrado. ¿Qué nos quedaría finalmente? Vamos a extender un poco más nuestra línea de procedimiento. Nos quedaría ese 100 que está multiplicando, pasaría al otro lado de nuestra ecuación a dividir. Entonces tendríamos un total de 160.000 dividido entre 100 igual a t cuadrado. Pero ya sabemos que para eliminar el exponente de una variable podemos sacar raíces a ambos lados de nuestra ecuación, con lo que el cuadrado se iría con la raíz. E ingresamos los datos a nuestra calculadora. Entonces tenemos la raíz de 160.000 dividido entre 100 y eso nos da un total de 40 segundos. Entonces ya llegamos a nuestro resultado final. El tiempo en el que estos dos móviles van a estar separados 400 metros es de 40 segundos. Y listo, con eso finaliza nuestro problema. En este caso estamos utilizando ya no solamente un sistema de ecuaciones básico, sino un sistema con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, igual se puede resolver. En este caso estamos reemplazando todo dentro de nuestro teorema de Pitágoras, que sería nuestra ecuación adicional para lograr resolver nuestro problema. No nos tenemos que olvidar que en este caso tenemos solamente una ecuación disponible por cada móvil que estemos analizando. Entonces, al haber más variables que ecuaciones disponibles, nos queda utilizar en este caso una relación matemática. Eso sería todo por el ejercicio de ahora.